Bienvenidos una semana más a GCN Racing en español. Ya saben que estamos aquí cada lunes para hablar de todo lo relacionado al mundo del ciclismo. La semana pasada podríamos catalogarlo como la semana del Ineos, ya que han tenido un rendimiento espectacular con la victoria de Dani Felipe Martínez en el País Vasco y de Mikel Kwiatkowski en la Amstel Gold Race. Así que hoy hablaremos de todo eso y muchísimo más. ¡Arranquemos! Bueno, vamos a arrancar con la carrera más reciente que fue la Amstel Gold Race, pero antes me gustaría recordarles que pueden encontrar todos los resúmenes de estas carreras aquí en nuestro canal de GCN Racing en español, si quieren ver las etapas o las carreras un poquito más en detalle. La Amstel es una carrera ya clásica en el calendario y donde muchos corredores ponen la X para poder llegar en el mejor momento de forma. Son 254 kilómetros donde el recorrido está repleto de subidas y muros que son muy cortos pero realmente muy exigentes. Aquí, como siempre, se fue una escapada del principio donde le dejaron sacar una buena diferencia, pero luego comenzaron a trabajar los equipos. A falta de 49 kilómetros podríamos decir que la carrera ya se empezó a decidir cuando el equipo Ineos ponía un ritmo realmente muy fuerte para empezar a romper la carrera. Dejaron un grupo muy selecto que luego más adelante sería Mikel Kwiatkowski quien acelerara el ritmo y aún dejase ese grupo más reducido. Poco después llegaban a la subida del Kauber, donde normalmente suele haber muchísimos ataques, pero en este caso solamente fue Hirschi el que movió un poco la carrera, pero digamos que tímidamente. Pasaron esta subida con relativa facilidad y en la parte más alta, ya en la parte más plana, el que atacaba era Mikel Kwiatkowski, que habría una pequeña diferencia, por detrás se miraban y lograba empezar a abrir un hueco. Luego era Benoit Cosnefroy quien atacaba y lograba dar caza al corredor polaco. Estos dos corredores se ponían de acuerdo y empezaban a sacar diferencias, ya que por detrás no había ningún acuerdo, ya que también estaba Mathieu van der Poel y nadie quería realmente llevar a este corredor hasta la línea de meta. Finalmente estos dos corredores se jugarían la victoria que tuvo que definirse por photo finish nuevamente. En un principio se decía que, o se había anunciado que el ganador era Benoit Cosnefroy, que festejaba. Kwiatkowski realmente no lo podía creer, pero pocos minutos después llegaba el photo finish donde daban por ganador a Mikel Kwiatkowski, que conseguía así su segunda Amstel Gold Race. La primera la ganó hace 7 años. Segundo era Benoit Cosnefroy, que realmente estaba, digamos, hundido luego de haber recibido esa noticia de que había ganado y luego se la quitaron. En el grupo reducido de atrás, cuando faltaba poco, atacaba Tiesj Benoot, que lograba hacerse con la tercera posición, y el sprint del pequeño grupo lo ganaba Mathieu van der Poel. Seguimos con la carrera femenina, 128 kilómetros y un recorrido bastante duro. Realmente tenían que afrontar 4 veces a la subida del Kauber y por supuesto terminaba arriba como hacía años la carrera masculina. Aquí hubo diferentes ataques, diferentes grupos que se iban, volvían, realmente había bastante control. Se iba un grupo importante, pero luego no había acuerdo, así que volvían otra vez hacia atrás. Finalmente llegaba un grupo de unas 40 corredoras aproximadamente al Kauber, donde Annemiek van Vleuten intentaba desde abajo forzar el ritmo, lograba dejar ese grupo muy pero que muy reducido, pero no lograba sacar ninguna diferencia. Ahí se comenzaron a mirar las corredoras y fue Marta Cavalli, la italiana, quien aprovechó el control de las otras corredoras para hacer un pequeño hueco que le fue suficiente para poder conseguir la victoria. Realmente impresionante para esta joven corredora de 24 años que consigue esta victoria que sin duda es muy pero muy importante para su carrera deportiva. Segunda era Demi Vollering y tercera Lippert. Muy buen trabajo de Mavi García, que conseguía la 6ª posición. Vamos ahora con la Vuelta al País Vasco, la Itzulia, una carrera realmente espectacular. 6 etapas que comenzaba con una contrarreloj bastante dura, donde empezaron los corredores de Ineos marcando los mejores tiempos hasta que comenzaron a salir las grandes estrellas como Remco Evenepoel o
también Primož Roglič, quien en este caso era el que conseguía la victoria de esta etapa y colocarse como el primer líder de la carrera. Segundo era Remco Evenepoel y tercero Remy Cavagna. Para la segunda etapa los corredores tenían que afrontar 207 kilómetros de recorrido y en el País Vasco no hay nada que sea realmente plano, una etapa bastante dura con varios puertos de montaña. Aquí se había formado una fuga de 4 de los equipos españoles, que estaba el Ken Pharma, el Euskaltel Euskadi, el BH y también estaba el Caja Rural. Lograron sacar una muy buena diferencia que lograron mantener, incluso tenían 2 minutos cuando quedaban 15 kilómetros, pero realmente no hubo demasiada colaboración ahí en el final. Uno de los corredores decidió no continuar colaborando y eso hizo que se rompiese el ritmo y por detrás, por supuesto, se animaran a poder cerrar ese hueco. Finalmente se fue un corredor en solitario que fue alcanzado a tan solo 400 metros del final y el ganador fue Julian Alaphilippe, que conseguía así su primera victoria de este año con la camiseta de campeón del mundo. En la tercera etapa se comenzó con una gran lucha por intentar conseguir estar en la escapada del día, que finalmente fueron solo 3 los corredores que lograron ir para adelante. Por detrás, como siempre, había muchísimo control de los equipos, pero el equipo Ineos fue el que empezó a dinamitar la carrera y a falta de 25 kilómetros, con una aceleración de Adam Yates en la subida, quedaron tan solo 16 corredores. Estos 16 corredores se fueron hacia la línea de meta y bueno, comenzaron los ataques, sobre todo de Pello Bilbao, que realmente estaba haciendo un trabajo excepcional, se encontraba con piernas, pero finalmente no logró ninguno hacer la diferencia y se la jugarían al sprint, donde Remco Evenepoel le lanzaba el sprint a Julian Alaphilippe intentando repetir victoria, pero fue Pello Bilbao quien apareció en el final para meterle la rueda y conseguir así la victoria en la carrera de casa. Seguimos ahora con la cuarta etapa, otro día bastante tortuoso para los corredores. En la escapada del día había un corredor que era el más fuerte, se trata de Victor Lafay, quien se marchó en solitario y lograba así hacer camino y casi rozar la victoria. Por detrás hubo varios ataques, el grupo se fue reduciendo y en el final, a falta de 1 kilómetro aproximadamente, el pelotón logró dar caza a este corredor. Se lanzaba nuevamente el sprint y donde Remco volvía a hacer un buen trabajo para Julian Alaphilippe, pero el que anticipaba era Dani Felipe Martínez y lograba aguantar el liderato hasta la línea de meta y así conseguir la victoria de etapa por delante del campeón del mundo. Llegamos a la quinta etapa, una de las más duras, donde los corredores tenían que afrontar 5 puertos puntuables y un final en alto que no era categorizado, pero realmente era una verdadera pared. Se iban 7 corredores por delante, donde luego quedarían los 2 más fuertes, Marc Soler y Carlos Rodríguez. Soler, que venía bastante adelante en la general, y Rodríguez, que por supuesto no pasaba al relevo, ya que por detrás venía Adam Yates y Felipe Martínez. Por detrás la carrera se lanzaba y se iban 8 corredores por delante, donde no estaba Primož Roglič, por lo cual muchísimos corredores interesados en ir para adelante. Finalmente, Carlos Rodríguez atacaba a Marc Soler cuando este grupo trasero se le venía acercando y lograba llegar a la última subida final con unos 30 segundos que pudo administrar para poder llevarse la victoria. Segundo hacía su compañero de equipo Dani Felipe Martínez. Tanto Vingegaard como Blasov sufrían una caída en esta subida, por lo cual perdían unos preciados segundos. Los corredores llegaban a la sexta y última etapa, un día realmente brutal, 135 kilómetros, pero 7 puertos categorizados con final en Arrate. Remco Evenepoel defendía el liderato, una carrera que salía con lluvia muy rápida y por supuesto con muchísimos ataques. Se iban 3 corredores por delante, donde luego el más fuerte era Davide Fórmulo. Por detrás, muchísima acción, el equipo Ineos
no quería dejar sacar demasiado tiempo a estos corredores, así que incrementaba el ritmo y haciendo la carrera muy pero que muy dura. Luego llegaba Primož Roglič, quien atacaba, reducía este grupo y de ahí se iban por delante unos pocos corredores que continuaban atacando. Finalmente este grupo se dividía en dos en una bajada donde Dani Martínez y Marc Soler perdían contacto en la bajada con este grupo, se iban hacia atrás, se juntaban con Renko y poco a poco lograban reducir esa diferencia y juntarse nuevamente antes de la última subida de Arrate, donde arrancaba desde abajo Davide Formolo, intentaba nuevamente pero no tenía la fuerza suficiente para llegar arriba. Finalmente un grupo muy reducido donde Ion Izagirre sufría una caída a 5 kilómetros de meta, pero lograba conectar con estos corredores y sacar toda esa rabia que tenía adentro por esa caída que había sufrido y logró hacerse con la victoria de etapa y así quedarse con el segundo puesto de la clasificación general. La clasificación general quedó liderada por Dani Felipe Martínez, que lograba aquí su gran victoria en esta carrera. Segundo era Ion Izagirre y tercero Blasov. Y ahora vamos con Skilter Prize, una carrera que normalmente suele ser para los velocistas, algunos lo suelen llamar el campeonato del mundo de los sprinters, pero este año fue totalmente diferente ya que las condiciones climáticas eran muy adversas y había muchísimo viento. Se rompió la carrera en el principio donde 14 corredores quedaron por delante y sorprendentemente no había ningún corredor del Quick Step. Ya sabemos que estos corredores se mueven muy bien en el viento, generalmente son ellos los que rompen la carrera, pero no pudieron estar delante, por lo cual se pasaron toda la carrera persiguiendo, intentando cerrar ese hueco que no lograron. En el final había varios sprinters, muchos ataques, muchas tácticas de carrera, pero a falta de pocos kilómetros el que atacaba en solitario era Alexander Kristoff, que se marchaba, abría un hueco y lograba mantener hasta el final, consiguiendo así la victoria en esta carrera y la número 83 en su carrera deportiva. En cuanto a la carrera femenina fue, digamos, un poquito más tranquila, no tuvieron tantos cortes como en la carrera masculina y llegó un grupo bastante más grande al sprint donde la ganadora fue Lorena Wiebes, que realmente está haciendo una temporada excepcional y digamos que una carrera deportiva increíble, ya que con tan solo 23 años tiene muchísimas, pero que muchísimas victorias en su palmarés. Segunda era Consoni y tercera Barbieri. Para terminar con estas seguidillas de resultados vamos con el Tour de Turquía, donde Caleb Ewan se llevaba la primera etapa y se coloca como el primer líder de la carrera. Fue una etapa bastante dura porque bueno, era un día para los velocistas, pero no era totalmente plano ya que tenía 3 puertos categorizados y donde hubo muchísimos corredores que sufrieron bastante. En el día de hoy se estará disputando la segunda etapa, así que probablemente ya haya terminado para cuando salga este programa. Podrán seguir todos los resúmenes con la aplicación de GCN y GCN Plus. Y vamos con las noticias y empezamos con una carrera nueva en Argentina, la Vuelta a Formosa Internacional, donde hubo participantes de diferentes países. Estuvo realmente muy entretenida. La primera etapa se la llevaba Gaday, la segunda era para Sergio Fredes, la tercera para Nicolás Tibani, la cuarta era para Mauricio Quiroga y la quinta etapa nuevamente para Tibani, que el corredor conseguía también la clasificación general, seguido de Víctor Ocampo y tercero era Archibald. Una carrera que estuvo muy pero que muy concurrida y donde hubo muchísimo espectáculo. Seguimos con las noticias y en este caso vamos con Sonny Colbrelli, que se está poniendo un poquito en duda si podrá volver o no. No se está hablando, digamos, de si él físicamente está capacitado para volver, pero sí que tiene un problema en cuanto a la normativa, ya que la UCI en el 2017 sacó una ley, una normativa donde dice que ningún deportista que tenga un desfibrilador interno puede participar en carreras UCI. Así que veremos qué es lo que pase. Más allá de todo, desde aquí le deseamos todo lo mejor a Sonny. Hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy y esta semana tendremos muchísimo ciclismo porque
Sigue el Tour de Turquía, por supuesto, también estará el Giro de Sicilia, Brabant-Sepel, que será una carrera muy interesante antes de llegar al fin de semana, donde tendremos la París-Roubaix tanto femenina como masculina, y esta sí que es una carrera que no nos podemos perder. Todo esto, por supuesto, lo pueden seguir con la aplicación de GCN y GCN Plus, siempre dependiendo de la geolocalización. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos aquí el próximo lunes. Chao, chao.